Aquí vamos a hablar entonces sobre la radioprotección y su método de evaluación, que es los milímetros de plomo equivalentes con los que se categorizan los elementos de vestimenta o las lentes de radioprotección. Para comenzar deberíamos decir que este factor viene de su histórico uso del plomo como el elemento por excelencia que nos permite blindarnos o al menos protegernos de las radiaciones ionizantes. Sabemos que las radiaciones ionizantes tienen efectos adversos sobre la salud y la vida en general. Sabemos que tenemos distintos efectos, aquellos que podríamos calificar dentro de los estocásticos, que tienen un efecto meramente probabilístico, y para ellos no tenemos un límite de exposición. Digamos, recibimos esa radiación de baja energía en bajas dosis y podríamos recibir entonces respuestas o efectos que van a estar dados por las estadísticas. Probabilísticamente nos puede pasar algún daño o no, por eso no tenemos definido un límite por debajo del cual no recibamos esos efectos. Si en cambio la dosis fuera más alta, la que recibamos, vamos a ya llegar a un límite donde vamos a estar dentro de la zona de los determinísticos, y aquellos nos van a producir claramente un efecto. A una cierta cantidad de energía nos va a corresponder un efecto netamente determinístico. Y esto, por supuesto, ese límite sí está establecido, y lejos de él deberíamos estar siempre en todo tipo de operación profesional con el uso de radiaciones ionizantes. En las normativas de seguridad, ese límite está lejos totalmente del que se toma como el límite máximo de exposición. O sea que nosotros tenemos un límite de exposición que está 10 veces por debajo de ese límite, y así podemos decir que la gente que trabaja con radiaciones ionizantes, o sea, los profesionales expuestos a radiación, cumplen una normativa que es de unos 20 milisievert año, con un promedio dentro de 5 años de 100 milisievert, con lo cual no debería superarse nunca la dosis de 50 milisievert por un año, con lo cual si se llegara a ese límite debería abstenerse de recibir radiación por los siguientes años hasta que se compense en su promedio. Así, en cambio, la gente común, digamos, las personas no profesionales que están expuestas a radiación, tienen un límite que es el de 1 milisievert año. Y esto coincide un poco con la radiación natural que recibimos a diario por otras fuentes, digamos, naturales. Podríamos decir que son las radiaciones cósmicas, la radiación de la Tierra, bueno, reacciones químicas que ocurren naturalmente en la superficie terrestre que emiten cierta cantidad de radiación, y si la medimos estamos cerca de 1 milisievert año aproximadamente. Algunas zonas del planeta tienen un poco más, otras, si están más protegidas, reciben menos. Ahora bien, para poder nosotros bloquear radiaciones ionizantes, tenemos claramente varios métodos para hacerlo. Lo primero que debiéramos considerar es que la distancia a la fuente de radiación es claramente una de las formas que permite disminuir mucho más la radiación que nos alcanza, sabiendo que toda energía se propaga y llegará a nosotros cumpliendo la ley del cuadrado de la distancia, o el inverso del cuadrado de la distancia. Quiero decir que si yo me alejo al doble de la distancia de la fuente, voy a recibir solo la cuarta parte de la energía que recibiría si estuviera a la mitad de distancia. Esta es la primera de las formas de protección. Claramente no está a mano cuando vamos a hacer una operación en un punto específico de manipuleo de esas fuentes. Lo siguiente que tenemos que tener claro es que en el caso de operación con radiaciones ionizantes y que están controladas por el equipamiento, tenemos que esmerar nuestro trabajo en que el tiempo que se exponga, el tiempo que haya radiaciones, sea el mínimo posible. Cuanto menor tiempo, claramente estamos eliminando la fuente de estas radiaciones. Y por último, sí, tenemos que tener presente que la barrera que nos queda es
la de la radioprotección. Entonces tenemos que utilizar los elementos adecuados en cada caso. En cambio, para un paciente o una persona que necesitamos exponerla a un estudio, es claramente otro el criterio y no vamos a necesitar protegerla mientras estemos haciendo la operación de diagnóstico, de tratamiento, adecuadamente con las normativas que llaman ALARA, es decir, tan bajo como se considere adecuado. Y esto permite entonces que se logre el óptimo de resultados con el mínimo de exposición. Cada vez que uno se expone a una radiación ionizante está cumpliendo esta norma que es exponerse mientras no se haga más daño del que el beneficio que se reciba. Ahora bien, desde ese comienzo, digamos, cuando los científicos comenzaron a utilizar las radiaciones ionizantes o cuando comenzaron a trabajar con radioisótopos que producen radiaciones ionizantes, se sabe que el plomo, como un elemento natural de alto peso molecular y alta densidad, es una barrera a las radiaciones. Y esto es porque se ha popularizado el uso del plomo desde ese comienzo. Así, estando tan abundante en la naturaleza y económico, es que es la primera de las barreras que se comenzó a aplicar para estos procedimientos. Con el venir del tiempo, no se popularizó más, no se siguió utilizando el plomo como elemento, sino algunas soluciones de compuestos a partir de plásticos, gomas y demás, en donde se incorporan minerales o sustancias que contienen plomo para hacerlo de esta manera más viable, más utilizable. Entonces, comienza a ser importante definir si esa sustancia que hemos elaborado contiene una equivalencia con el plomo puro que se utilizó antes. Bien, entonces netamente un composite que se interponga entre la fuente y nosotros, deberíamos evaluar en esa superficie, esa unidad de superficie, cuánto es el espesor equivalente de plomo que contiene. Así aparece este factor de milímetros de plomo equivalente. Hasta ahí vamos bien y obviamente justificada la calidad de ese compósito en cuanto a que sea homogéneo, podríamos decir que hace el mismo efecto que una lámina de plomo que tuviera ese espesor. Ahora, posteriormente a esto, empezamos a tener la posibilidad de reemplazar también al plomo con otras sustancias químicas que hagan el efecto de blindaje, y entonces ya comienza a tener una desviación, esta equivalencia, porque ya no es el plomo reemplazado por lo mismo, sino por una sustancia equivalente. O tal vez que haga el mismo efecto, aun cuando no sea exactamente la misma sustancia. Y como el efecto atenuador con las radiaciones ionizantes está dado por la masa, o sea, la densidad del elemento y su peso atómico, aparecen variantes, como por ejemplo el tungsteno, que es un elemento hoy día muy conocido dentro de este ambiente, que si bien no tiene tan alto peso molecular como el plomo, sí tiene una muy alta densidad y hasta incluso es más efectivo que el plomo en algunos rangos de energía. También están el bismuto y el antimonio, que se están utilizando en composiciones específicas para reemplazar al plomo. Y bueno, el interés de reemplazar al plomo no persigue otra cosa que eliminar al plomo del circuito. Quiero decir que el plomo, como un elemento reconocidamente contaminante, está siendo más y más sustituido en todos sus usos. En este caso, que está en contacto de alguna manera con los operadores, es muy apropiado buscar alternativas. ¿Qué pasa? Cuando se reemplaza por estas otras sustancias, la equivalencia del plomo equivalente ya no es tan directa. Entonces, debemos realizar mediciones y verificaciones de esta atenuación. Y esto tiene una complejidad, es que las otras sustancias tienen comportamientos diferentes. Muchas sustancias hacen el efecto de atenuación, pero también esa energía que reciben y atenúan para que no atraviesen la sustancia es absorbida y luego vuelta a emitir como una fluorescencia. Y esto es lo que distorsiona los valores que al final recibimos. Podemos recibir menos radiación directa porque está sido atenuada
por la barrera del elemento que estamos interponiendo, pero a su vez este elemento devuelve parte de esa energía como una radiación secundaria y entonces estaríamos siendo expuestos a su fluorescencia. Por ende, las mediciones deben considerar este efecto. Desde los años 2012 a 2014 se evaluó esta situación y se cambió la normativa, que naturalmente la norma internacional es la 61331, que considera ahora la utilización de elementos que no sean plomo, con la modificación en las mediciones para que considere estas radiaciones secundarias o estas fluorescencias dentro de los metales que se estén utilizando. De este modo, el método ha cambiado para poder evaluarlo, y de esta manera estamos teniendo ahora, en esta nueva forma de medición, evidentemente han tenido que subir en cierto porcentaje los pesos de las sustancias que se están utilizando. De manera que el elemento ya no puede ser tan liviano como lo era con la norma anterior. Naturalmente, los elementos de radioprotección se han calificado por sus espesores de plomo equivalente. Así es que es muy común hablar de 0,5 milímetros de plomo, 0,35 milímetros de plomo, 0,25 milímetros de plomo, dependiendo del uso que a este se le dé. Es muy importante tener en cuenta esto, porque si tenemos presente que este factor es factor directo, relación directa con el peso del elemento que uno viste, no es directo con la atenuación que este nos produce. Quiero decir que si yo tengo una atenuación, tengo un elemento de radioprotección de 0,5 milímetros de plomo, voy a recibir una atenuación de radiación ionizante del orden del 99%, es decir, que pasa un 1% a través. Ahora bien, si yo reduzco a la mitad esa cantidad de elemento radioprotector al 0,25 milímetros de plomo, la radiación que va a pasar es 4%, es decir, no es el doble de radiación. Esto es muy importante tenerlo presente porque en el uso del material nosotros tenemos que ver primero la capacidad que tenemos para regular la fuente, quiero decir, tiempo o distancia. Y por último, el uso del elemento de radioprotección. Si podemos atenuar las radiaciones que recibimos por los otros métodos, bien podríamos utilizar un material más liviano y ser más confortable para el trabajo, y no así sobrecargarnos con material pesado para luego recibir más radiación. Pensemos también que todo esto está pensado para radiación secundaria. El elemento de radioprotección no es un elemento que nos proteja de radiación directa. Por ende, también es muy importante el diseño del producto, la forma de trabajo en las salas de radiación, porque la radiación secundaria es la que surge de los rebotes de la radiación primaria que impacta sobre el cuerpo. Bien, esto es un breve resumen del efecto de las radiaciones ionizantes y su forma de moderarlas por interposición de un elemento de radioprotección.